Bien, vamos a ver hoy el texto de la caverna de Platón. Tenéis la suerte de que es uno de los capítulos de su texto La República, que es uno de los textos más importantes de Platón y también de la historia de la filosofía. Y dentro de ese libro, La República, que es la idea que Platón tiene en general de la creación de un buen gobierno, pues aparece lo que es en el libro séptimo, si los capítulos en los libros griegos son libros porque antiguamente eran libros. Estaban el conjunto de libros es lo que hoy en día nosotros llamamos un libro, ¿no? Y entonces en el libro séptimo, Platón plantea la alegoría de la caverna, que es una de las alegorías también más famosas y más ilustrativas de la historia de la filosofía, con la cual tiene muchísimas interpretaciones. Ya tiene muchas interpretaciones, tiene muchos planos filosóficos dentro de la obra de Platón. Y también es un símil que lo podemos utilizar incluso para explicar el contexto de pandemia desde esta perspectiva platónica. Platón era un filósofo griego clásico, o sea, algunos lo consideran como el padre de la filosofía, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Es decir, que es un quiebre entre ese pensamiento oral que a, caracterizaba a Sócrates, porque Sócrates no escribió ningún libro. Si todo lo que sabemos de Sócrates es las cosas que decían, el principal comentador o el principal defensor del pensamiento de Sócrates es Platón. Platón lo que hace es lo honra poniéndolo como el principal protagonista de todos sus diálogos. Entonces también hay todo un problema porque cuesta mucho distinguir realmente cuál es el pensamiento de Sócrates y cuál es el pensamiento de Platón. Ya en las obras más posteriores de Platón, pues sí, se veía una personalidad propia, un pensamiento propio, ¿no? Ya no tan socrático. Pero las primeras obras, sobre todo la primera, que es Apología de Sócrates, esa es un texto absolutamente socrático. Entonces, Platón se encuentra en medio entre esa cultura oral, que pensaban que el pensamiento eh, o la filosofía era una actividad dialogada, y Aristóteles, que Aristóteles ya lo que hace es escribir ensayo. ¿Sí? De hecho, las principales características del ensayo académico, del texto académico, ya lo hizo Aristóteles. ¿No? Pues por eso nosotros empezamos siempre, cuando redactamos un texto académico, empezamos por lo más general y vamos a lo más particular. ¿No? Ese es el método deductivo del que Aristóteles se sirvió para redactar todos sus ensayos. Y Platón está en medio. Es decir, eh, no es oral, pero tampoco escribe ensayos como los escribe Aristóteles, ensayos de una manera abstracta, sino lo que hace es escribir diálogos. Entonces, todas sus obras son diálogos. De hecho, las podríamos llevar, toda la obra filosófica de Platón la podríamos llevar al teatro, ¿no? Para que sería un teatro un poco aburrido para la mayoría del público. Entonces, Platón está en medio de esa cultura oral y esa cultura escrita. Por eso también leer a Platón es muy dinámico, porque son diálogos y no tiene esa profundidad ni esa complejidad conceptual que ya tiene Aristóteles, que realmente él se para a escribir. En el caso de Platón, lo que escribió eran diálogos que él recordaba, y luego ya, a medida que va avanzando en su edad, pues esos diálogos ya son propios, ya no son escuchados, sino que son elaborados por él. Entonces, ese es el contexto filosófico con el que nos encontramos con Platón, ¿sí? Un autor que también, al igual que Aristóteles, también pensó todos los principales temas de la filosofía. Sí, el plano ontológico acerca del ser, quiénes somos, cómo conocemos, qué es la justicia, cómo tiene que ser un buen gobierno, cómo debería estar dividida la sociedad. Entonces,
aborda prácticamente todos los grandes temas filosóficos. Y fue un autor que quiso ir más allá de la filosofía. De hecho, él tenía una escuela filosófica, la academia, la famosa Academia de Platón, a la cual acudió Aristóteles, pero él quiso dar un paso más allá y quiso llevar a la práctica lo que es todas, todas sus, todos sus proyectos filosóficos. O sea, no quería quedarse solo en el plano de la teoría, sino que lo quiso llevar a la práctica. Y eso le llevó a ir a Sicilia, que en aquella época Sicilia era parte de la gran Hélade, de la Grecia clásica, pertenecía a los atenienses. Y entonces ahí intentó, en lo que es en el pueblo de Siracusa, al sur de Sicilia, intentó llevar a la práctica esas ideas que, por ejemplo, hoy en día las encontramos en el texto de la República. Fracasó, no pudo implementar su proyecto filosófico, acabó en la cárcel y con el tiempo regresó a su Atenas natal. Entonces, aquí vemos también un caso interesante en el que la filosofía no es, o al menos Platón, no era algo exclusivamente del pensar, de lucubrar, de imaginar proyectos políticos, sino que él tenía la firme convicción de que esas ideas se podían llevar a la práctica y que debían de llevarse a la práctica. Entonces, por eso también es un autor muy diferente. La estrategia de Platón, luego la estrategia de Aristóteles va a ser diferente. Aristóteles lo que hizo fue, bien, bueno, pues igual nosotros, los filósofos, no tenemos tanto poder o tanto carisma como para poder implementar un modelo político ideal, utópico, en un principio. Pero Aristóteles, ¿qué hizo? Bueno, dio clases a Alejandro Magno, que luego fue uno de los grandes emperadores y en sus expediciones llegó hasta la India. Sí, el imperio griego se expandió, vencieron a los persas y se expandió hasta, los persas eran un poco el ejército o el pueblo que impedía la expansión de los griegos hacia Oriente, ¿no? Entonces, al derrotar a los persas, rápidamente avanzaron hacia, hacia la India. Murió y luego el imperio ya se desquebrajó y luego ya llegaron los romanos. Los romanos fue la siguiente cultura que logró más o menos crear un gran imperio a principios de nuestra era. Entonces, tanto en Platón como en Aristóteles, que son como los dos grandes padres de la filosofía, a uno dicen que si nosotros llegamos a entender el pensamiento de Platón y llegamos a entender el pensamiento de Aristóteles, prácticamente ya podemos comprender sin leerla toda la historia de la filosofía, porque al fin y al cabo la historia de la filosofía sería una nota a pie de página del pensamiento de estos dos grandes autores. Entonces, tanto Platón como Aristóteles son autores muy importantes, tan importantes que a lo largo de toda la historia de la filosofía vamos a ver qué filósofos se inclinan hacia Platón y qué filósofos se inclinan hacia Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, en la modernidad, Descartes es claramente platónico, porque es racionalista, mientras que todos los empiristas, Hume, Locke, Berkeley, ellos van a estar mucho más inclinados hacia Aristóteles, ¿no? Entonces, vamos, toda la historia de la... Profe, disculpe, Sí. Aristóteles es el que dice que él es amigo de Platón, pero más amigo es de la verdad, ¿no? ¿Es así? Puede ser, si lo dice,
Sí, realmente, no, ten en cuenta que Aristóteles no tiene diálogos, entonces, pues, Es, no sé no si lo sé. habrá dicho él. Yo al menos en los textos que leí de Aristóteles no he encontrado eso. Pero Aristóteles fue discípulo de Platón, pero como todo buen discípulo, difería de su maestro. Y por eso Aristóteles creó su propio modelo filosófico. Entonces, no, por eso Platón y Aristóteles son muy diferentes. Pero evidentemente, eh, Aristóteles tuvo mucha influencia de Platón, lo que sucede que el desarrollo filosófico que logró Aristóteles es muy superior al de Platón. O sea, Aristóteles es el padre de la lógica. Sí, la lógica, recuerdo que es el lenguaje con el cual nosotros escribimos todo el, todo el software. Todo el software o todo el lenguaje computacional se rige por reglas lógicas. Y el padre de la lógica es Aristóteles. Aristóteles es el padre también de la biología. Se fue el primero que empezó a categorizar lo que es los diferentes seres vivos, ¿no? Entre reinos, luego cada reino tenía subreinos, etcétera, etcétera, etcétera. En especies, razas, especies, etcétera. Entonces, eh, Aristóteles, evidentemente, es decir, fue discípulo, fue el mejor discípulo de Platón, pero su filosofía, la filosofía de Aristóteles, incluso todo el pensamiento, todo el desarrollo de Aristóteles es muy diferente al de Platón. Es decir, eh, podemos encontrar tenían puntos de encuentro, como por ejemplo, tanto todo el proyecto de Platón filosófico como todo el proyecto de Aristóteles es un intento de responder de otra manera a los sofistas. Los sofistas fueron los que condenaron a Sócrates, al maestro de Platón, ¿no? Entonces los sofistas decían que también los sofistas fueron los primeros pedagogos, fueron los primeros profesionales de la educación porque cobraban por dar clases. Sin embargo, Sócrates las clases las daba gratuitamente a todos los jóvenes en la plaza de la polis, en el ágora. Y Platón intentan ser más sofisticados con la educación y Platón crea la academia y Aristóteles creó el liceo. Y estas dos grandes escuelas filosóficas duraron unos 7, 8 siglos. Es decir, que durante 7, 8 siglos perduraron esas dos escuelas filosóficas, ¿no? Y convivían. ¿Sí? Había personas que preferían estudiar en la academia y otros que preferían estudiar en el liceo. Y las universidades son un poco esta herencia o al menos las facultades de filosofía es la herencia de estos dos grandes filósofos, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, si Aristóteles fue el mejor discípulo, la amistad que los unía sería grande. Pero, sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que, tuviesen ideas muy, muy diferentes, realmente había un proyecto en común, ¿no? Por ejemplo, la de crear un gobierno mucho mejor que el que ellos vivían, ¿no? O sea, a Platón le tocó vivir en la época de la democracia. Y entonces el modelo político democrático para Platón no era muy bueno porque justamente esta democracia fue la que condenó injustamente a su maestro Sócrates, con lo cual eh, a partir de la muerte de Sócrates la democracia para Platón eh, era un modelo político injusto. Entonces, y eso lo vemos en parte en el texto de la caverna de Platón. O sea, la caverna de Platón tiene como tres grandes ejes interpretativos. O sea, por un lado, nos habla desde el plano tanto ontológico como epistemológico, ontológico, donde o sea, cómo es el mundo en el que nosotros vivimos, quiénes somos nosotros, ese sería el plano ontológico.
el plano epistemológico, cómo conocemos o cuál es la naturaleza de nuestro conocimiento, ese sería, que eso se refleja bajo la idea del mundo de las ideas, ¿no? Es decir, que es la salida de la caverna, explicado de manera alegórica. Luego el otro plano es la educación, es decir, le dedica, son los capítulos que Platón le dedica a la educación y donde nos indica lo que es la educación por edades, de tal a tal edad, tiene que tener cierto tipo de, decir, la educación elemental era hasta los 20 años, o sea, lo que hoy nosotros consideraríamos hasta la secundaria. Luego hay una educación formativa que es selectiva, es decir, cada, cada año van pasando unos, no pasan todos, sino que es selectiva. Hay una selección progresiva donde ya se introducen ya materias mucho más complejas y que sería de los 20 a los 30 años. Y luego la última etapa, que sería la formación de los futuros gobernantes, porque para Platón los mejores gobernantes tendrían que ser los filósofos, porque si vamos a colocar un gobernante, vamos a colocar un gobernante que sepa, no un ignorante, según Platón. Y esa formación política sería de los 30 a los 50 años. Incluso en la formación de Platón también está presente lo que es la música y la formación física. Es decir, que lo que hace es una combinación de los modelos educativos de Atenas y de Esparta. Recordar que en aquella época no existían las naciones como existen hoy, sino lo que existían eran las ciudades-estado. Cada ciudad era un estado, que eran las polis. Entonces había rivalidades entre las polis, entre las ciudades. Entonces la gran rivalidad en la época de Platón y de Aristóteles es la de Atenas y Esparta. Esparta, no sé si habéis visto las películas Los 300. No sé si alguna ha visto la película 300, está en Netflix. Está en dos partes. Sí, profe. ¿Has visto, no? Bien. Sí. Ahí los protagonistas, los griegos protagonistas son espartanos. El enemigo es persa. Y en la primera parte de la película, Esparta le pide ayuda a Atenas. Y Atenas no llega a tiempo. No llega a tiempo porque tampoco querían llegar a tiempo. Y entonces ahí los 300 espartanos luchan contra 10.000 persas. Profe, Obviamente, ¿quién iba a ganar? Bien. aunque en la película, lo que dice la película es mentira, o sea, no fue así, pero bueno. ¿Cómo fue? Porque si van griegos, o sea, griegos a pelear, y van otros de otras polis, y después al último es que entran los 300 sí participan, esos 300 que son espartanos, pero de ahí hay más, de otras polis luchando también en las Termópilas. Sí, 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 pero O sea, claro, la en esa película es batalla, como muy de ciencia ficción ahí. sí, 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 pero fueron 300 que históricamente fue así, 300 espartanos se metieron contra ahí en un estrecho, lo que hicieron fue hacer tiempo y lucharon contra 10.000 persas. Y la estrategia era hacer tiempo para que pudiesen llegar lo que es los otros ejércitos de las otras polis. Sí, de hecho tengo entendido que la parte uno y 2 de la película, esta 300, está sucediendo todo al mismo tiempo. Mientras esa parte pelea en las Termópilas, la otra parte está luchando también para que no los rodeen Sí. por el agua. ¿No? Es interesante ver todo eso. Sí, 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 pero ahí tenemos, pero en la primera parte está muy bien desde el punto de vista histórico. Bueno, también todo como yo no diría que es tanto ciencia ficción, pero es que es todo muy exagerado. Pero la formación de los espartanos era estrictamente militar. Sí, yo creo que eran uno de los ejércitos más temidos de aquella época, ¿no? Y fíjate, eran tan temidos que, o al menos eran tan bestias
lo que es un ejército de 300 sujetos se atrevió a pelear contra 10.000. Fíjate si los tipos estaban un poco zumbados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Profe, Entonces, pero y esa era su filosofía de los espartanos. ¿Cómo será que que cuando nacían los bebés tenían su filosofía de que si no tenían una salud perfecta, los mataban. los Sí, mataban? O sea, sí, tienen ellos una filosofía muy distinta desde la poli a ver la vida de los griegos. totalmente. Sí, porque realmente un sujeto débil en la sociedad, ellos creían que les podía poner en peligro, pero ese tipo de prácticas las encontramos también en muchas culturas. No pienses que es exclusivo de los espartanos. Y hoy en día, con el tema de la eugenesia significa es una palabra griega que significa bueno, bien, y genes pues, significa esencia de uno. Entonces, la eugenesia, por ejemplo, hoy en día se está practicando de una manera más sofisticada, se está practicando en China. Y en esos países de Oriente también, por ejemplo, si el primogénito es mujer, pues ahí mismo lo eliminan, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas aún hoy en día están vigentes en algunas culturas y también de una manera más sofisticada mediante prácticas eugenésicas de selección de genes o si hacen un análisis genético y ven que ese futura persona va a tener muchos problemas, ahí mismo abortan. Es decir, que es un tema para que el tema de la eugenesia cayó con muy mala prensa, lo que es a partir del uso abusivo que hicieron los nazis, ¿no? Pues yo no estoy diciendo que esté a favor o esté en contra, ¿no? Estoy explicando estos tipos de hechos. Entonces, la eugenesia era practicada por los espartanos. Entonces, y el modelo era estrictamente militar. Se ejercitaban en la lucha, en lo que es en el culto al cuerpo, mucha ejercitación física. Y sin embargo, los atenienses tenían una mentalidad mucho más mercantil, ¿no? Entonces, Profe, de sí, hecho, en la polis, si uno ve acá, alguna de las preguntas del práctico es ¿cómo era? Acá la relación entre educación y gobierno. sí, Y bueno, acá los gobernantes de Grecia eran como más estudiados, digamos, los hacían estudiar. De hecho, para eso estaban los sofistas, si no me equivoco. eso es. Le pagaban para crear a la nueva clase gobernante. En cambio, ahí la diferencia con Persia, con Esparta, era que los espartanos eran los hombres grandes los que tenían ese gobierno, porque los jóvenes eran dedicados a la guerra. O sea, para llegar a ser gobernante había que prácticamente sobrevivir a todas las guerras que libraba Esparta para ser gobernante. Y tenían una concepción aristocrática, los espartanos. Mientras que, bueno, en Atenas hubo diferentes gobiernos. eh, estuvo lo que es el gobierno de los 30 tiranos, sí, vivieron la tiranía, la democracia, sí. Entonces, en lo que es el mejor periodo de la Grecia clásica fue en el siglo V con Pericles. Pericles fue un gran gobernante. Y en ese momento histórico, pues está Sócrates como maestro de Platón. eh, y la construcción de las grandes obras de Atenas, ¿no? El Partenón, luego como escultor estaba Fidias, que fue el que creó el canon estético, ¿no? De todas las esculturas tienen un formato ideal del ser humano, es decir, todas las estatuas griegas son ideales, no son fieles al cuerpo humano nuestro, es decir, las proporciones toman como unidad de proporción la cabeza, y por tanto un cuerpo debe tener 7 cabezas. Eso, si nosotros nos medimos, pues nuestro cuerpo no tiene 7 cabezas, lo podéis comprobar. Y entonces, pues veis, ¿no? Todas las estatuas griegas, no, a menos
En el género masculino, pues todos tienen los abdominales bien marcados, músculos bien definidos, ¿no? Entonces, eso era una concepción ideal. Eso no quiere decir que todos los griegos fuesen así. Probablemente serían así los que se dedicaban a la guerra, ¿no? Y entonces, lo interesante de esta época es que, bueno, es decir, que surge precisamente la democracia. Es decir, que la democracia es el modelo político en el que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, eh, volver a los griegos, volver 25 siglos atrás en el tiempo, pues tiene su importancia, tiene su relevancia precisamente porque las raíces de los movimientos políticos actuales pues se gestan en esta época, ¿no? Una época muy interesante, ¿no? Entonces, también comprender cómo surge la democracia, pues también nos lleva a pensar a nosotros sobre este modelo político, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno estudia, por ejemplo, el modelo político griego clásico, por ejemplo, la democracia, ¿sí? La democracia griega, la democracia clásica, era muy diferente a la actual. De hecho, bueno, en primer lugar, democracia significa, es una palabra es una palabra que está compuesta por dos palabras griegas, demos, y gracia es el poder, demos es el pueblo. ¿Sí? Entonces es el poder del pueblo, ¿no? Todos, en una democracia todos somos iguales. Lo que sucede que todos los ciudadanos son iguales. Para ser ciudadano en la Grecia clásica tienes que ser hombre adulto y tener una buena posición social. Entonces, los ancianos, los niños, niñas, las mujeres no eran considerados ciudadanos. Tampoco eran considerados esclavos. Luego estaban los esclavos que servían a los ciudadanos. Entonces, el pueblo griego fue uno de los, a menos que se tenga constancia, uno de los primeros pueblos bueno, es decir, que gracias a la esclavitud, es decir, que no se dedicaban, hay muchas tareas en las cuales ellos no se dedicaban, ni a la limpieza, ni a la cocina, ni la educación. La educación era ofrecida por esclavos cultos, ¿no? De ahí viene el concepto de pedagogo, el que cuida a los niños, pedagogía. Entonces, en la Grecia clásica, claro, tenían mucho ocio los ciudadanos, porque todas las cocinar, limpiar, todo eso lo hacían los esclavos, ¿no? Y lo veían como lo más normal del mundo. Entonces, por eso, cualquier ciudadano se podía dedicar a la política, se podía dedicar a la construcción del bien común, ¿no? Que es uno de los principios que regula lo que es la sociedad griega, ¿no? El bien común. ¿Sí? Entonces, yo ya que estoy liberado o un ciudadano que está liberado de todo ese tipo de actividades, pues bueno, pues se podía dedicar, cualquier ciudadano podía ser juez, cualquier ciudadano podía formar parte del gobierno. Cuando había guerras, evidentemente, todos los ciudadanos tenían que ir a la guerra con sus esclavos. Los esclavos, evidentemente, eran los que se ponían delante del ciudadano. Y entonces es un momento histórico muy interesante en ese sentido. Entonces, todos los ciudadanos participaban. Cuando había un tema serio, por ejemplo, si había que ir a la guerra contra Esparta, se reunían todos los ciudadanos en el ágora y ahí debatían. Por eso lo que es el oficio de los sofistas era el arte de poder convencer al otro, ¿no? Entonces, de ahí va a venir esa tensión con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, que esos tres pensadores van a pensar de que todo no es relativo, que no se trata de convencer al otro por el mero hecho de convencer, como prácticamente en ese sentido no hemos cambiado nada. La actual política sigue los lineamientos de la sofística, porque al fin y al cabo ellos nos quieren vender su verdad, pero realmente no se la creen ni ellos. En el caso de los griegos, tanto como Sócrates, Platón y Aristóteles, pues lo que van a hacer es buscar o clarificar conceptos que ellos consideran que sí existían, como conceptos verdaderos, ¿no? Como es el concepto de justicia, qué es el bien, qué es el mal, qué es el conocimiento, qué somos,
Para los sofistas todo eso es relativo, se da igual, porque para ellos no había forma de comprobar si realmente las ideas que nosotros tenemos son verdaderas o son falsas. Por lo tanto, si no sabemos qué es verdadero, la única opción es convencer a los demás, ¿no? Entonces, eso en esa época era muy útil, porque si tenías una gran capacidad de convencimiento, pues podías llegar a ser, en lo que es una guerra, ser general, en el ámbito de la justicia, ser juez, estar formar parte del gobierno de la polis. Entonces, el único instrumento que tenían los ciudadanos para poder progresar era la capacidad de convencer, o al menos la de tener un buen discurso. Entonces, Sócrates, evidentemente, era una persona muy hábil hablando y dialogando, y era tan hábil que era capaz de poner en ridículo a cualquier oponente. Entonces, por eso puso en ridículo a los jueces, a los generales, a los políticos, los puso en ridículo delante de sus estudiantes. Entonces, por eso se ganó tantos enemigos que al final, pues lo condenaron pensando que él se iba a fugar de la cárcel, porque en aquella época era muy fácil fugarse de la cárcel. Y entonces lo que querían era quitarse el medio a Sócrates, ¿no? Que lo consideraban como un moscardón, una mosca esta que siempre está en la oreja molestando. Entonces, Sócrates, Platón y Aristóteles piensan que sí podemos llegar a conceptos verdaderos, ¿no? Y entonces, en cierta medida, surge la filosofía tal como nosotros la conocemos, ¿no? Es como esa búsqueda de la verdad, la creación de un sistema filosófico, que eso lo vemos con más claridad en Platón y mucho más en Aristóteles. Aristóteles ya tiene un sistema bien sistematizado, bien ordenado. Entonces, ahí va a haber una diferencia con respecto a los sofistas. Entonces, las propuestas políticas ya van a ser diferentes, por ejemplo, a esta democracia en la que a ojos de Platón o a ojos de Aristóteles, cualquier persona que tenía buena labia podía llegar a ser político. Entonces, tanto para Platón como para Aristóteles, una persona, si va a ser gobernante, por lo menos tiene que ser culta, ¿no? Y en el caso de Platón, además tiene también que tener un buen físico, ser un buen guerrero. Entonces, la idea que tiene Platón del gobernante es una persona, pues, que tiene ritmo, que sabe pelear, que sabe de matemáticas, que sabe de astronomía, que sabe de todo, ¿no? Y sobre todo que conoce muy bien lo que es el conocimiento político. Entonces, pues esa es la idea que tenía Platón. Es decir, el puesto más importante en la polis es la del gobernante. Entonces, en cuanto que ese es el puesto más importante, no podemos colocar a cualquiera como un gobernante. Tenemos que colocar al mejor, al más sabio. Sí, porque si no colocamos al más sabio, ¿qué vamos a colocar? Al más ignorante. ¿Podemos colocar a un ignorante como gobernante? Esa es la pregunta que se hacía Platón. Y esa es una pregunta que se hacía Platón porque veía, sobre todo a la luz de los ojos de Sócrates, de que muchos políticos eran ignorantes. Y a ser ignorantes tomaban políticas erradas. Y esas políticas erradas las sufría todo el pueblo, ¿no? Entonces, son temas, fíjate, estamos hablando de algo, de algo que sucedió hace 25 siglos. Se hace la idea, 25 siglos. Cinco siglos antes de que nació Jesús, ¿no? Siglo V antes de Cristo. Y aún, en estos términos, aún estamos arrastrando esos problemas básicos que Sócrates y que Platón y que Aristóteles aún sufrían y veían, ¿no? Es decir, la de gente muy ignorante que ocupaba grandes puestos de responsabilidad. Por eso, la educación en estos tres autores
es fundamental. Es decir, porque la educación va a ser el instrumento con el cual nosotros podemos formar a grandes gobernantes, y si tenemos grandes gobernantes, el país va a progresar. Y, y si el país progresa, la gente va a ser feliz. Fíjate que estamos hablando de conceptos muy simples. Estamos hablando de que los gobernantes sean las personas más educadas, las que tengan más formación, las que sean más sabias. Estamos hablando de que si colocamos personas sabias en el gobierno, vamos a tener buenas políticas públicas, porque el bien común es lo que, eh, es lo que debería buscar todo político, o sea, no su bien personal, su bien individual, sino el bien común. Si una persona gobierna no para sí, sino para todo el pueblo. Y si lo hace bien, la mejor forma de comprobarlo es la felicidad. Eso, por ejemplo, ya lo va a decir Aristóteles con mucha mayor precisión tanto en su ética como en su política. Es decir, para Aristóteles, el fin último del hombre es ser feliz. Pero como vivimos en sociedad, yo no puedo ser feliz si no hay felicidad en mi sociedad. Entonces, una persona, si quiere ser feliz, tiene que buscar el bien común, tiene que buscar que la sociedad sea feliz, tiene que contribuir para que la sociedad sea feliz. Bien, estos son los planteamientos básicos, sencillos. Yo creo que no son difíciles de comprender, no creo que son nada del otro mundo. Pero sin embargo que son muy útiles, por ejemplo, para poder decir, bueno, si este gobierno es bueno, este gobierno es malo. Si este gobierno nos hace felices, evidentemente es bueno. Entonces, es como una concepción básica, ¿no? Es decir, y que si bien la filosofía no ha progresado en estos 25 siglos mucho, no, aún seguimos con las grandes preguntas fundamentales: quiénes somos, qué pasa cuando morimos, a dónde vamos, de dónde venimos, qué pasa con el universo. Vivimos en un universo, vivimos en infinitos universos. O sea, seguimos con las preguntas fundamentales sin poder responder, ¿qué es la vida? O sea, ahora venía con todo el tema del coronavirus. Para los biólogos, los virus no son organismos vivos, ¿no? Pues ya ves. Entonces, no tenemos muy claro qué es lo vivo y qué es lo no vivo. Entonces, los virus andan ahí, están en medio. Bueno, gente, ¿ya ha vuelto? Bueno, profe. Bien, profe. Bien, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Estamos todos. Bien, ¿qué opinan ustedes de todo lo que hemos estado hablando, de la política, la vinculación entre la política, la filosofía, la educación, que es son los temas centrales que vamos a encontrar en este texto de Platón, de la caverna? ¿Qué opinan? A ver, Marcos. Sí, yo respecto al tema de la democracia, ¿no? No te oigo yo. Ahí me escucha. Espera, salgo y entro, que a veces eso suele pasar. Ahí salgo y ahí entro. Ahí estoy. Ahí me escucha, profe. Sí, ahí te escucho. Dime. No, sí, hablaba del tema de la democracia y que Platón no estaba muy de acuerdo con la democracia. Yo creo que hoy en día la democracia no es un sistema perfecto. Creo que la democracia tiende a deteriorarse mucho, y lo vemos que siempre tiende a gobiernos más autoritarios, que coartan más libertades, pero tampoco es que hay un sistema alternativo a la democracia que lo mejore. Yo creo que hoy en día es uno de los grandes problemas que tienen las sociedades, es que las democracias están muy deterioradas, sobre todo en Latinoamérica, y es un problema cada vez más grave, creo yo. Muy bien. ¿Y qué opinas con respecto al concepto que tenía Aristóteles, por ejemplo, de la felicidad como un buen criterio, un buen
un buen índice para saber si las cosas van bien o van mal. ¿Tú crees que hoy en día la gente, a menos en Argentina, la gente es feliz? No, evidentemente no, sobre todo con este último año y medio de pandemia, este, creo que la gente no es feliz, la está pasando mal. Este, Bien. pero sobre todo creo que el mundo en sí no está mejorando. Sobre todo como vemos temas como el de Afganistán, cosas que están Claro, pasando recientemente. sí. Ya, eso toda impotencia porque no podemos hacer poca cosa. ¿Qué podemos hacer nosotros por Afganistán? Ah, es un tema muy complicado. Bien, Milena, ¿qué opina vos? Sí, profe, al igual que mi compañero, pienso que se está deteriorando ¿no? el poder político y sobre todo en nuestro país. Claramente vemos a diario lo que está pasando, ¿no? Los regímenes políticos malísimos, el poder y todo eso conlleva otra cosa. También hablan de la educación, ¿no? Si bien la educación de nuestro país no es muy buena, el poder, el Estado invierte muy poco en lo que es el tema de educación. Y Ya. así. Pero con el tema de la educación, yo creo que ahí podríamos, lo que acabas de comentar es discutible porque independientemente de si el sistema educativo es bueno o es malo, yo creo que uno puede hacer mucho. Sí. A diferencia, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Afganistán, lo que nosotros podemos hacer es bien poco, pero con respecto a la educación podemos hacer mucho porque uno también puede estudiar mucho. O sea, si el estudiar o no estudiar, eso depende del estudiante, no depende del Estado. Si el Estado lo que hace es te ofrece, pues en este caso a vos te está ofreciendo lo que es el acceso a la universidad de modo gratuito, que no es gratis. O sea, la UNDEC tiene un presupuesto bastante alto, pero vos puedes acceder gratuitamente, cosa que, por ejemplo, no es lo mismo que sucede en Chile, donde tanto la universidad pública como privada es de pago. En el caso de argentino no, con lo cual, si bien es deficiente o no es deficiente, bueno, bien, eso habría que evaluarlo, habría que verlo, pero en lo que es en el ámbito de la educación, hay una dimensión que corresponde al sujeto, al educando, en este caso, vosotros. Y vosotros podéis hacer mucho. Vosotros podéis hacer la diferencia. Independientemente de si estáis recibiendo una buena educación o una mala educación, vosotros podéis hacer la diferencia estudiando mucho. Incluso, tal como está hoy en día, incluso uno puede, al menos en el ámbito de la filosofía, uno puede ser un gran filósofo sin ir a la universidad, sin ir a la facultad de filosofía. ¿Por qué? Porque tenemos mucho acceso a la información y realmente a veces es cuestión de meter horas, es cuestión de estudiar, leer, leer, leer. Y eso sí que es discutible, ¿sí? Porque gran parte de la responsabilidad recae en los estudiantes. Ahora, si la gente, podemos decir que tenemos un mal sistema educativo, bien, pero si la gente no quiere estudiar, ¿qué hacemos? ¿Es falla también del sistema educativo? Por ejemplo, en Argentina creo que la mitad de los jóvenes no van a acabar la secundaria. ¿Eso de quién es? ¿De quién es? ¿Dónde está? Ahí, por ejemplo, esa es una buena pregunta que me gustaría haceros. ¿De quién es la culpa? ¿De los estudiantes? ¿De los padres? ¿De las familias? ¿Del gobierno? ¿Quién es el culpable que la mitad de los jóvenes no acaben la secundaria? Es una pregunta abierta, ¿eh? Milena, ¿qué piensas vos? Y sí, profe, tiene razón en lo que usted dice, ¿no? Y a la pregunta que hizo, mayormente los jóvenes, bueno, como está hoy en día la situación económica, no les queda otra que salir a trabajar y obviamente van a optar por sus necesidades. Va, eso pienso también yo. Ya. Bien, Andrés, mi estudiante estrella, que el año que viene va a organizar las futuras materias filosóficas. Andrés, ¿qué opinas? Dudo que haga eso. ¿Eh? Dudo que haga eso.
Y creo, profe, que sobre los estudiantes, que es algo social ahora por pandemia, muchos dejaron por una razón de no tener los medios para acceder a clases virtuales o porque no les gusta, o simplemente porque se atrasaron, porque creen, por ahí vi muchos chicos que tienen, al uno al tener más libertad, al no ir a la escuela, o sea, al hacer esa parte formal, se retrasan mucho y después cuando se topan con todo terminan dejando. En la universidad y vi muchos chicos que no le daban bolilla en la secundaria. Y también, yendo un poquito más abajo, los padres no se hicieron responsables también de hacer que sus hijos cumplan, porque como adolescentes siguen siendo niños. Me parece que ahí está igual. Y la política también ayuda. Ya. ¿Y qué opinas vos de la democracia, de la felicidad? Y habría que ver en todos los países si, por más ricos que sean, si son felices. La gente es feliz a través de una democracia. En Estados Unidos dicen que es el gran país de la democracia, pero así como hay mucha gente de plata, la mayoría son pobres. Y es la parte que no vemos. Y habría que preguntarle a ellos si con esa gran democracia son felices. Muy Y en bien. Estados Unidos también, no conozco, pero por lo que tengo entendido, pasa mucho lo que pasa acá. Los gobernantes rotan y rotan siempre en lo mismo. Así que mucha gente no puede llegar tampoco a eso, a hacer un cambio. Bien, Marcos. Sí, a eso lo que apuntaba Andrés es lo que dice que no hay rotación en la casta política que gobierna porque siempre son los mismos. Y a eso está atendiendo la democracia, siempre que sean dominantes los grandes partidos y los partidos más chicos no pueden surgir y por eso la casta que gobierna siempre son los mismos. Bien, acabas de utilizar un concepto bien interesante que es el concepto de casta. ¿Podrías explicarlo? Sí, yo me refiero a la casta política como la casta que gobierna más allá de que sean de un partido, sean de otro. Este, son un grupo que vive, bueno, a costa de los impuestos de la gente. Este, son un grupo que siempre, por su propio incentivo, buscan su privilegio, que su propio incentivo los lleva a la única forma que tienen ellos de ganar elecciones, siempre pensando en el corto plazo, más allá del bienestar o malestar de la gente. Y por eso es una casta que está enquistada así hace años, y es la gran responsable, creo yo, en Argentina por lo menos, de lo que hemos llegado. Sí, porque en el 2001, cuando la sociedad salió a la calle con las cacerolas, toda la sociedad argentina, de todos los partidos, todas las ideologías, andaban gritando que se vayan todos, el hecho fue que no se fue ninguno. O sea, no Y no se fue nadie, se fue siguen nadie. los mismos. Seguimos. Sí, luego hubo una gran mejoría con el gobierno de Kirchner, pero también porque también el precio de la soja fue también muy ventajoso. Bueno, Y pero profe, realmente lo que decís es cierto. O sea, hay una casta que encima se hereda, sí, porque si eres el hijo de un gran político, sí, tienes un montón de posibilidades de que, sí, de que si estudies o no estudies vas a estar bien posicionado, ¿no? Entonces, el concepto de casta hace referencia a eso, es un concepto que se utiliza para estudiar la sociedad de la India, ¿no? Entonces, si naces en la casta política, pues tienes muchas probabilidades de que seas un político independiente si estás formado o no estás formado. Entonces, ese es un gran problema sistémico que en España, por ejemplo, es lo que denunció un partido de izquierda que era Podemos. Y entonces, uno de los grandes conceptos que utilizaron fue el de casta. Y bueno, sí, dentro de ese partido que también se les pueden hacer muchas críticas, pero por ejemplo, uno de sus principales líderes que ocupó el puesto de vicepresidente,
pues ahora ha vuelto a la universidad y ha dejado todos sus privilegios políticos, los ha dejado de lado y ahora está trabajando en una universidad como investigador a media jornada, es decir, que ganando muchísimo menos de lo que ganaría en política, ¿no? Entonces, es interesante el concepto este de casta, porque es lo que se ve fuera. Bien, pasamos a Rocío. Rocío, ¿qué opinas vos? Sí, profe. Sobre el tema de la felicidad, yo creo que la felicidad es una elección. Uno elige si quiere ser feliz. Está bien, el mundo está mal, deja mucho que desear, pero si uno se propone el voy a levantarme todos los días, voy a estudiar, voy a salir adelante, porque capaz que esa es la elección que tenemos que hacer para ser felices. Es decir, que con Sobre el tema optimismo, de la política, ver la vida con optimismo. claro, claro, es como que, bueno, vamos a salir adelante. Está bien, la sociedad no tampoco apoya mucho que digamos sobre el tema de la política, porque está bien, la política está mal de hace muchos años, pero tampoco es como que hacemos algo para cambiar eso. Es como Claro. que apoyamos a un gobierno que deja mucho que desear, pero aún así lo estamos apoyando, aún así vemos cada vez que sale a hablar el presidente como muchos lo apoyan y es como que entonces venimos hace años con el mismo gobierno y lo volvemos a elegir lo mismo. Ya. Es decir, que optimismo a nivel individual, pero pesimismo a nivel social, ¿no? Esa es la tensión que estableces. Claro, es como que muchos hacen esto de que, bueno, la política está mal, pero bueno, lo mismo la apoyemos y no, o sea, está mal, listo, entonces vamos por otro lado, vamos por el tema de la educación, vamos por el tema de que si uno no quiere seguir ese sistema de políticas que no apoyan, entonces, bueno, vamos por otro lado, seamos la mayoría los que estudiamos, los que queremos salir adelante independientemente. Eh, sí, bien, es otra. ¿Ves? Como veis, hay diferentes formas de ver la realidad, no hay una única forma. Y, y en filosofía siempre lo más importante es que nosotros, cuando nosotros expresamos una opinión, siempre digamos el por qué. Y eso es lo que yo acepto. Es decir, lo que filosóficamente no podría aceptar es, no, el gobierno es malo porque es malo. O sea, no, ese tipo de respuestas es lo que no se aceptan en filosofía. Pero si nosotros respondemos el por qué, independientemente de si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, en mi caso yo creo que filosóficamente es interesante. Es decir, la filosofía no busca que todos pensemos iguales, sino que todos pensemos y pensemos desde nuestra propia perspectiva, desde nuestras propias particularidades. Eso es lo importante en filosofía. A diferencia por ejemplo, de otro tipo de materias, por ejemplo, en matemáticas, 2 más 2 es igual a 4, entonces o haces bien el ejercicio o está bien o está mal. En filosofía, lo que decimos es, bien, tu reflexión es interesante, es importante, está bien razonada, es coherente, es consistente. Esos son los criterios. Pero no hay única respuesta. Es decir, que en todos los ejercicios que hagáis, si vosotros respondéis de vuestra perspectiva y está bien razonado, entonces realmente el ejercicio está bien. Bien, vamos a focalizarnos en el mito de la caverna, que un mito bien es de los más interesantes en el ámbito de la filosofía. Platón siempre, aunque siempre decimos, ¿no?, que el pensamiento griego, la filosofía griega se caracteriza porque vamos del mitos al logos, dejamos esos mitos, esas creencias, esos discursos religiosos y ofrecemos discursos racionales. Platón, cuando se enfrenta a los grandes problemas, recurre a los mitos. Por eso digo que Platón es un autor quiebra, es decir, que está entre dos mundos, entre el mitos y el logos, entre el pensamiento, entre una cultura oral y una cultura escrita, ¿no? Y entonces uno de los temas más importantes para abordar el ser, el conocimiento, la educación, la política, pues recurre a un mito, ¿no? Es decir, para él, todos nosotros estamos dentro de la caverna, vivimos en un mundo de oscuridad. Y entonces el objetivo de la filosofía es sacarnos de esa caverna, si estoy hablando en un plano metafórico, sacarnos de la caverna y que nosotros podamos ver con nuestros propios ojos la luz, las cosas tal como son. Entonces,
Y de esa manera, si yo soy capaz de poder ver las cosas tal como son, puedo guiar a las personas que están a mi alrededor, las puedo guiar para que ellos vean con sus propios ojos cómo es la verdad. Entonces, no es que yo alcanzo la verdad y yo dicto mi verdad a los demás, no, sino que el ejercicio o lo que aquí propone Platón es que la filosofía te ofrece herramientas para salir de la caverna, pero es uno, el individuo, el que decide si sale de la caverna o no sale de la caverna. Entonces, esto lo llevamos a todos los planos, al plano del conocimiento. Es decir, yo te ofrezco herramientas para que penséis, pero sois vosotros los que vais a tener que pensar con esas herramientas. No es cuestión de que yo ofrezco pensamientos y vosotros los tengáis que reproducir tal como yo los digo. Eso filosóficamente sería erróneo. Entonces, y lo mismo, entonces, lo mismo que la educación. El sistema educativo ofrece herramientas para que os eduquéis, pero sois vosotros los que tenéis que estudiar. No es cuestión de replicar lo que dice el profesor, sino realmente aprender. Es un buen sistema educativo es aquel que ofrece herramientas para aprender. Pero es el individuo el que decide si quiere aprender o no quiere aprender. Es decir, yo, por ejemplo, yo puedo ser el mejor profesor del mundo, pero si realmente yo no os doy herramientas para que penséis, ¿cómo vais a pensar? ¿No? Entonces, eso es lo interesante o esta es la concepción que tiene de la filosofía, de la política. Entonces, Profe, disculpe, Sí, Andrés. ya que habla usted de los mitos, Sí. muchas veces se dice, y para mí no sé si es un mito, que la casta política, casta como decía Marco, quiere que los ciudadanos no pensemos por sí solos, por nosotros mismos, y eso es como un mito, ya trayéndolo a esto. Y si vamos a ese caso y relacionamos todo el tema, si uno ve todas las cosas cómo los van criar desde la primaria, las cosas que le dan a estudiar, siempre es lo que la política quiere, o lo que el gobierno de turno quiere que uno aprenda. Muchas veces pasa eso. Y es un mito, pero a su vez se nota. Bueno, sí, yo no diría que eso es un mito. Yo no diría que eso es un mito. Yo diría que eso es más o menos Una realidad. es una creencia. Lo habría que ver si esa creencia es tal así. Por ejemplo, lo que acabas de decir se ve con absoluta claridad en los gobiernos totalitarios. Antes creo que Marcos ha hablado un poco o no sé qué, uno de ustedes ha hablado de gobiernos totalitarios, ¿no? Los gobiernos totalitarios son aquellos gobiernos que lo que hacen es, o tienen diferentes características. Una de ellas que concentran el poder. Es decir, Argentina es una república. La definición de república es que el poder está dividido en 3 estancias. Y eso lo dice el primer artículo de la Constitución argentina, define que la Argentina la define como una república. Entonces, república significa división de poderes. Es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo, lo que legislan en la Cámara de Diputados y Senadores, y el poder judicial. Esos 3 poderes deberían ser autónomos. Es decir, que son 3 poderes para que no haya una concentración del poder y para que no haya un abuso del poder. Por eso el Poder Judicial vigila al Legislativo y al Ejecutivo. El Ejecutivo vigila al Legislativo y al Judicial. Y el Legislativo vigila al Ejecutivo y al Judicial. De esa manera se podría lograr una especie de armonía. Una armonía. Entonces, ¿qué sucede con los gobiernos totalitarios? En los gobiernos totalitarios, el poder ejecutivo controla tanto al legislativo como al judicial. Ahí estamos ante un gobierno totalitario. También otra forma, un gobierno totalitario cuando realmente desde el poder ejecutivo marca las directrices para que funcione el legislativo y el judicial. Con lo cual, ahí no hay independencia de poder, sino que hay una concentración del poder. Pero la definición o la esencia de la república es que el poder esté dividido y se autocontrole. De esa manera podemos evitar los abusos de poder. Por ejemplo, me supongo que os recordaréis en la época de Macri cuando hubo el tarifazo de luz, que de un mes a otro, en algunos lugares se subió el 200, 300, 400% la tarifa de la luz. Entonces ya llegó el Poder Judicial y dijeron, a ver,
le dijo al Poder Ejecutivo, ustedes no pueden subir de la noche a la mañana lo que es un 200, un 300, un 400% de la luz. Entonces, ahí el Poder Judicial le corrigió al gobierno, ustedes no pueden hacer eso, por lo tanto, rectifiquen. Y entonces, ahí vemos que el mecanismo está funcionando, porque el Poder Judicial le está parando lo que es los pies al Poder Ejecutivo. O sea, ustedes no pueden hacer esto. O la regla, o el decreto que ustedes han sacado es anticonstitucional y por lo tanto tienen que rectificar. Entonces, eso es lo que sería una república sana, una república sana en la que hay una corrección, y lo mismo que el Poder Judicial. El Poder Judicial, imagínate también también hay están trabajando mal, entonces viene el Poder Legislativo, usted, señor juez, o el Poder Judicial, eso no se puede hacer, aquí hay un descontrol, y por lo tanto, pues vamos a regular este descontrol. Entonces tiene que haber una regulación entre los tres poderes. Entonces, eso es lo que caracteriza a una república y lo diferencia de un totalitarismo. En un totalitarismo hay un control absoluto por parte del Poder Ejecutivo y por lo tanto, evidentemente, a concentrar ese poder, todo aquello que discrepa de ese poder, por lo tanto, es una amenaza. Entonces, de ahí, otra característica, al menos en el plano educativo, de los gobiernos totalitarios es que es el control también sobre la educación. ¿Para qué? Para que no haya lo que es posibilidad de debate, para que no haya divergencias. Entonces, un modelo totalitario lo que propone es una educación dogmática, cuyos dogmas son las ideas, creencias o ideologías del dicho grupo de poder. Entonces, tenemos una educación adecuada a esa ideología del poder. Eso es lo que sucede en los gobiernos totalitarios. Entonces, ¿qué es lo que se enseña? Pues se enseña lo que le interesa al poder. ¿Para qué? Para mantener y para perpetuar dicho poder. Entonces, evidentemente, pues eso en algunos países se ve con una absoluta claridad. Pues ahora Afganistán entra en un periodo, en un nuevo gobierno donde efectivamente hay un control absoluto por el grupo, por el grupo ejecutivo, que lo ha tomado por la fuerza, lo que es el dicho gobierno, y evidentemente, pues decir, queremos que en las escuelas lo que se va a enseñar es el Corán. La justicia se va a regir por la ley coránica. Y el gobierno va a estar dirigido por los representantes de esa forma particular de interpretar el Corán. Y todo lo que deriva, toda la política y la ética, todo. Entonces, ahí estamos ante un gobierno totalitario, pero regido lo que es por una secta religiosa. Secta religiosa me refiero a lo que es una corriente particular de una religión. El catolicismo sería una secta dentro del cristianismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, en ese caso sí que vemos, en los gobiernos totalitarios, vemos que en los gobiernos totalitarios la educación está dirigida para mantener una estructura de poder y para mantener y transmitir y reproducir una ideología determinada. A eso también lo que más luego va a denominar lo que es la alienación. La alienación significa cuando un sujeto, un individuo está supeditado lo que es a una ideología y se le impide pensar por sí mismo. Entonces, evidentemente, la filosofía es el gran enemigo de los totalitarismos, porque la filosofía lo que te invita es a que uno piense por sí mismo, no pensar en función de lo que piensa el gobierno de turno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los gobiernos totalitarios no hay posibilidad de hacer filosofía, porque no te permiten pensar de manera diferente. En Afganistán no van a permitir que
que haya personas ateas, porque eso para este tipo de grupos dogmáticos, fanáticos, podríamos decir, que entran en un cierto fanatismo religioso, realmente eso sería un insulto lo que es a su ideología y por lo tanto, según sus reglas, pues deberían de actuar de una manera determinada, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gobierno totalitario absoluto. Sí, de hecho, profe, si uno es de otra religión ahí es un infiel. Sí, es un infiel. Sí, pero Pero eso ahí en Afganistán con ese grupo ya... incluso si perteneces a otra secta dentro del Islam. En el Islam ya sabéis que hay como dos grandes corrientes. Están los sunís y los chiitas. Los sunís, los chiitas son los que viven en Irán, pero también hay chiitas, por ejemplo, en Líbano, Hezbollah, pues que es un grupo chiita. Y luego están los sunitas. Entonces, los talibanes son sunitas, no son chiitas. Entonces, entre los sunís y los chiitas también hay bastantes enfrentamientos. El gran enfrentamiento que hubo en los años 90 del siglo pasado fue justamente la guerra entre Irak e Irán. Sí, los iraquíes eran sunitas, mientras que los iraníes eran chiitas. Entonces, incluso siendo musulmán también puedes tener problemas, o incluso si estás en la rama más mística, más espiritual, o que es el sufismo. Sí, el sufismo también lo que está mal visto tanto por unos como por otros, ¿no? Entonces, es en los gobiernos, sobre todo es en los gobiernos totalitarios, donde la educación es un instrumento para reproducir y transmitir lo que es una ideología determinada, ¿no? Entonces, y eso sí, siempre es peligroso, o sea, peligroso porque realmente, efectivamente, coarta la libertad del individuo, ¿no? Pero y luego en otros países, pues también es una cuestión de grado, o sea, cuanto un gobierno sea más totalitarista, la educación va a estar al servicio de ese grupo de poder. En teoría, en una república, precisamente en una república, realmente la educación debería de ser, no debería de girar en torno al poder, sino que la educación es un servicio al bien común, no a un bien de un grupo determinado, sino al bien común. Por lo tanto, en ese sentido, la educación debería ser libre o debería tener una libertad o debería estar al margen de esos grupos de poder. Bien, entonces, como he dicho antes, en la caverna de Platón, como una de las grandes alegorías, de lo que se trata es de salir de este mundo de oscuridad, que es el que caracteriza para Platón, y la única forma que podemos salir de esta caverna para Platón es por medio de la educación, y por supuesto una educación que es una educación filosófica. ¿Sí? Es una educación muy integral, como veis lo que es las diferentes partes del texto. Sí, evidentemente, la ciencia o la base de la educación para Platón son las matemáticas. De hecho, lo que es en la entrada de la academia de Platón, pone decir que aquí no entre nadie que no sepa ni de álgebra ni geometría. Es decir, que la condición para poder entrar en la academia de Platón, sí, para aprender filosofía, es tener una buena base en matemáticas, ¿no? Entonces, para Platón, las matemáticas es la base de la educación. Y eso yo creo que, si os fijáis, si preguntamos cuál es una de las asignaturas más importantes de la educación, yo creo que la gran mayoría va a decir no va a decir que la pintura o el arte, te va a decir que son las matemáticas, ¿no? Y de hecho vosotros, en vuestra carrera, la parte de las matemáticas es fundamental, ¿no? Tenéis un montón de asignaturas que están vinculadas a las matemáticas, a la estadística, a las diferentes ramas de las matemáticas, ¿no? Es decir, hoy en día es imposible comprender la economía si no tenemos ciertas bases matemáticas y sobre todo en estadística, ¿no? Y si ya queremos comprender con mucha profundidad la economía, pues
casi tenemos que ser matemáticos, ¿no? Por la complejidad de los algoritmos, la complejidad de las ecuaciones, que son ya prácticamente se reduce a lo que es a pura matemática, ¿no? Entonces, la matemática va a ser fundamental. Y entonces la matemática, Platón lo va a llevar a todo, o sea, lo va a llevar a la comprensión del mundo. O sea, ¿qué conocimiento podríamos tener de la astronomía sin las matemáticas? ¿No? Para poder comprender astronomía, para poder calcular, por ejemplo, cuando vamos a ver el siguiente eclipse de Sol o de Luna, pues tenemos que recurrir a cálculos matemáticos, que los griegos ya fueron capaces de poder citarles a Tales de Mileto, que también fue un gran matemático, se decía que él fue capaz de predecir un eclipse de Sol. Entonces, y eso es por lo que los conocimientos de matemáticas que tenían. O sea, la construcción del Partenón. En fin, ¿cómo vas a construir semejante edificio sin tener un conocimiento de geometría? ¿No? O los egipcios, ¿cómo pudieron construir las pirámides? O sea, evidentemente, el conocimiento de matemáticas que tenía y de astronomía que tenían los arquitectos egipcios, no sabemos cuál era, pero suponemos que era impresionante. Por eso algunos dicen, no podían tener no podían tener un conocimiento tan elevado de matemáticas, el conocimiento de números irracionales como el número phi, el número pi, que son números irracionales. O sea, es imposible que los griegos, que los egipcios tuviesen ese conocimiento matemático. Y tú dices, bueno, como los egipcios no pudieron tener esas matemáticas, entonces tuvieron que venir del espacio, ¿no? Entonces, por eso hay muchas personas que consideran que las pirámides fueron construidas por extraterrestres, pero realmente no hay prueba, no hay ningún tipo de evidencia que eso fue así. Y entonces la explicación más simple, recurriendo a Bacon, es que, bueno, que el conocimiento arquitectónico y el conocimiento matemático de los egipcios pues fue impresionante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos las pirámides. Alguien las tuvo que construir, ¿no? Y es más plausible que la construyeran personas de este planeta que personas de otro planeta que no sabemos si existen, ¿no? Suponemos que existen por una cuestión estadística, pero no sabemos a ciencia cierta si realmente existen o no existen. Entonces, y luego nos habla de las matemáticas, de la matemática aplicada, que por ejemplo la astronomía sería matemática aplicada, la economía la podemos concebir también como matemática aplicada, porque realmente podemos concebir la economía lo que es desde un punto de vista matemático. Y de ahí viene la música, y la música también está vinculada con las matemáticas, y el que vinculó música y matemáticas fue Pitágoras. Es decir, si nosotros estudiamos música, pues aprendemos la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y esa escala ya fue creada por Pitágoras, y Pitágoras se dio cuenta de que todo el concepto de armónico, de las armonías, se correspondían, lo que es, hoy en día sabemos que se corresponden a frecuencias muy determinadas, pero en aquella época Pitágoras pudo establecer esa relación entre notas desde el punto de vista matemático, ¿no? Con lo que es colocaba una cuerda, le colocaba cierto peso, mayor tensión, y de ahí salen las notas, ¿no? Entonces hay una correspondencia entre el peso de la piedra y lo que es la nota, la frecuencia que emite dicha cuerda. Entonces esa relación, de manera muy intuitiva, ya la elaboró Pitágoras. Nuestra armonía, nuestra forma de concebir la música, de pensar, de sentir la música, pues siguen los lineamientos básicos de Pitágoras, ¿no? Y Platón tiene mucha influencia de Pitágoras, por la importancia que se le da a las matemáticas y entonces luego sobre esa forma de ver el mundo de manera matemática. Y las matemáticas, como son abstractas, Platón las vinculaba con lo que es con ese conocimiento del mundo de las ideas. Y entonces, un conocimiento cuanto más abstracto es, más verdadero es. Y por eso las matemáticas para Platón era la suprema ciencia. ¿Por qué? Porque es abstracta. Yo cuando pienso en un punto
pienso en una entidad abstracta. Si yo hago un punto, escribo con un lápiz o con un bolígrafo un punto en una hoja y eso lo amplío con un microscopio, veo que ese punto es un conjunto de puntos. Entonces, es imposible poder representar un punto. La única forma que yo tengo lo que sí puedo hacer con un punto es pensarlo de manera abstracta, es decir, o pienso en un círculo, o por ejemplo la definición de tangente, la recta que toca justamente un punto en una curva. Eso es la tangente. ¿Sí? Eso solo puede pasar en mi matemática, no puede pasar en la realidad. O la circunferencia. La circunferencia, si yo puedo dibujar la circunferencia, pero siempre va a ser inexacta. Hasta nuestro planeta, que es una esfera y es una esfera bastante perfecta, aún así está achatada en los polos, ¿no? Entonces, las matemáticas va a ser el gran instrumento con el cual nosotros podemos salir de la caverna. Y eso también lo digo de manera metafórica, pero también tiene un grado de literalidad bastante grande, ¿no? Entonces, nosotros en cierta medida estamos siguiendo ese modelo de educativo de Platón, en el cual nuestro sistema educativo, al menos en Occidente, prácticamente se basa en las matemáticas, ¿no? Es como la gran asignatura, ¿no? O que le damos más importante, ¿no? Entonces, y de ahí introduce luego el método dialéctico. El método dialéctico en Platón es que se va a diferenciar de la mayéutica de Sócrates, porque Sócrates dialogaba, intentaba llevar a la contradicción, pero la dialéctica en Platón tiene un grado de abstracción, es un pensamiento abstracto. Es pensar de manera abstracta, vamos a pensar la justicia de manera abstracta, no de manera concreta como pensaba Sócrates. Sócrates, si quería saber el primer paso para saber qué es la justicia, pues es preguntarle al juez. En el caso de Platón, Platón va a pensar interiormente de manera abstracta qué es la justicia, aunque luego él lo va a representar mediante diálogos. Y el que ya va a hacer una gran abstracción de los conceptos filosóficos va a ser Aristóteles. Aristóteles va a pensar la justicia en abstracto y la va a diferenciar, va a decir que hay como dos grandes tipos de justicia, la justicia distributiva y la justicia conmutativa, ¿no? Que eso también se va a derivar en lo que es en diferentes tipos del derecho público, derecho privado, ¿no? Entonces, Platón nos va hablando a lo largo nos va a ofrecer un método, el que es un método basado y centrado en la educación para poder salir de la caverna, ¿no? Y para que cada individuo pueda ver con sus propios ojos el sol, la verdad, los objetos reales, no esas sombras que aparecen en nuestra caverna. Que eso si lo llevamos hoy en día a lo que es a nuestro mundo, es decir, vamos a imaginarnos que Platón nace en pleno siglo XX, pleno siglo XXI. O sea, pues podríamos hablar de la televisión, como que esas ideas que aparecen en televisión nosotros creemos que son reales y realmente, y nuestra forma de ver el mundo es cómo nos indican lo que es el Facebook, las redes sociales, lo que se habla de las pantallas, ¿no? La pantalla de televisión, la pantalla del computador, la pantalla del celular o de la tablet, ¿no? Y mucha gente piensa en base a la información que recibe de esas pantallas, ¿no? Pero eso no es la realidad. La realidad es ver las cosas, los fenómenos, con nuestros propios ojos. O sea, es un conocimiento muy superior al que podemos recibir de las pantallas. Y es más, a veces nos dicen las pantallas cómo tenemos que pensar, o por ejemplo, qué música tenemos que escuchar, a qué partido tenemos que votar, ¿no? Entonces, pues en Netflix hay bastantes documentales acerca de los algoritmos que funcionan en Face, por qué uno entra a una página de, no sé, de armarios y de repente en Netflix te aparece publicidad de armarios. Eso es porque hay un algoritmo que ha detectado que has entrado en una página de muebles y entonces te pone publicidad de muebles, ¿no? Entonces, escuchas un tipo de música en Spotify y Spotify genera un algoritmo y te ofrece música similar a la que estás escuchando. Hay un algoritmo,
hay un cómputo matemático que casi más o menos decide por ti qué es lo que tienes que escuchar, qué es lo que tienes que ver y qué es lo que tienes que comprar, en función de la información que uno mismo ofrece lo que es a Internet. Entonces, ese mundo de los algoritmos, esos algoritmos pues serían como esas sombras que están dentro de la cueva y que nos impiden a nosotros ser sujetos realmente libres. Porque a mí porque si me aparece un tipo de propaganda determinada, ya me están condicionando a comprar esos productos, ¿no? Entonces, es muy importante lo que es esta alegoría de la caverna de Platón, porque tal como bien se vienen los tiempos, pues parece que en vez de salir de la caverna, pues Internet, por ejemplo, nos ata más a la caverna, ¿no? Y, y cada vez entramos más dentro de la caverna. En vez de salir de la caverna, estamos como entrando dentro de la caverna, ¿no? Entonces, para, para Profe, Platón, disculpe, ¿eh? llevándolo a lo que está pasando hoy en día, esto de la caverna, también hay como un pensamiento yo de los antivacunas que tendrían que ser, son como una secta, no sé cómo llegan a pensar de que un virus no existe cuando mata a tanta gente y que con una vacuna no vamos a salir, o lo que dijo usted un día, van a insertar chip a través de una vacuna, o sea, es una locura eso. Y bueno, y esa gente para mí está dentro de la caverna y no pueden salir porque están dentro de una sola idea y no son capaces de abrir a ver otros conocimientos que hay. Efectivamente, yo vi un documental, bueno, sí, es un documental que era sobre esto, no, era un noticiero, sí, que, que estaban entrevistando a personas que están en terapia intensiva en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos uno va a la farmacia y te vacunan, lo que es Estados Unidos tiene más vacunas que ciudadanos, te sobran vacunas, entonces vas a cualquier sitio y te vacunan, no. Pero hay un porcentaje altísimo, hay estados que también eso está vinculado con aquí vemos también cómo la ideología está vinculada a la política y a la educación. Esa misma vinculación que encontramos en la caverna lo encontramos también en la sociedad. Y sigue igual que en la época de los griegos. ¿No? En sentido, no hemos avanzado nada. Entonces, se estaban entrevistando, porque los que están en terapia intensiva en Estados Unidos, todos son antivacunas. Porque si te vacunas, eh, la gran mayoría no llega a entrar en terapia intensiva. Entonces, todos son antivacunas. Y muchos andaban gritando, sí, por favor, vacúnenme. Pero decían los negros, sí, mira, colega, ahora te tenemos que salvar la vida. Cuando te salvemos la vida, entonces, si sales vivo, te vacunamos, pero no te podemos vacunar ahora porque ahora no te va a hacer efecto. Y era increíble, increíble. Estos tipos salieron de la caverna justamente cuando estaban en terapia intensiva. Y salir de la caverna, pues, en lo que es con el COVID, cuando estás en terapia intensiva, pues ya es tarde. Y entonces, ¿y por qué hay tanto antivacuna? Precisamente por lo que es por el influjo, yo creo que es un experimento social, por el influjo que ofrecen las redes. Porque ¿de dónde salió la historia esa de que en las vacunas hay un microchip? ¿De dónde salió? Uno empezó a pensar, empezó a estudiar, hizo una investigación y de ahí llegó a la conclusión de que las vacunas tienen un microchip. No. Esa información llegó desde las redes sociales, desde Facebook, desde YouTube. A mí, por ejemplo, yo he escrito varios artículos en contra de los antivacunas. A mí no me llega nada de información antivacuna. Todo lo contrario, me llega información de la cuestión del COVID, me intentan hacer encuestas sobre la cuestión del COVID, pero no me llega nada anti-COVID. Y yo tengo una amiga que constantemente me está enviando cosas, oye, esto es verdad, cosas que son de todos estos tipos de rumores, que las vacunas tienen un microchip, de que nos van a alterar no sé qué, no sé cuál historia, una serie de historias realmente totalmente que si uno las analiza de manera racional, no son coherentes. Es decir, ¿cómo la vacuna está en microchips? No sé, si nos han vacunado, ya veis que
que las agujas son súper finas, sí, uno ni siente cuando te vacunan. ¿Cómo van a insertar un microchip? Encima, la Profe, vacuna es gratis, ¿sí? ¿Sí? de hecho, eso hablé hace un día, estaba hablando con un chico que es enfermero amigo y hablábamos de eso. Y me dijo algo él que es cierto. Dice, bueno, si nos pondrían un chip a cada uno, dice, ¿con qué ganarían con eso? O sea, la mayoría acá somos pobres. Que le pongan un chip a Bill Gates, bueno, pero nosotros, o sea, ¿qué ganan con controlarlo? Nosotros nada. O sea, con nosotros nada. Pero, a ver, ya nos han colocado un chip a todos nosotros, pero no mediante vacunas, sino mediante La red esto. social. Aquí hay un chip, sí, yo lo puedo apagar, cualquiera lo puede hackear, pueden utilizar mi cámara, pueden utilizar mi micrófono. Cada vez que yo me muevo, se queda registrado todos mis movimientos, tenga activada la ubicación, tenga no activada la ubicación, sobre todo, por ejemplo, en los Apple, en los de marca Apple, te pueden localizar, tengas activada la ubicación o no tengas activada la ubicación. Y eso lo sé porque hace 12 años hubo un accidente en Chile, un presentador iba en avión, iba a una isla chilena, cayó al mar y la familia le dijo a los militares, oye, nuestro familiar tiene un Apple, localícenlo. Y los militares ni sabían que eso era posible. Y efectivamente, llamaron a Apple, oye, ¿dónde está el celular de esta persona? Le dijeron, bueno, está más o menos en esta zona. Ahí fueron y ahí descubrieron el cuerpo. O sea, estoy hablando de hace 12 años. O sea, fíjate lo que avanza la tecnología año a año. Entonces, nosotros ya tenemos un chip, sí, y es esto, o sea, esto, sí. Que es pago por nosotros mismos. Parece que Con 20 likes que ponemos en el Face, tienen un perfil psicológico nuestro impresionante. Entonces, no hay necesidad de colocar ningún chip. O sea, bastante transparentes somos en el Face como para saber exactamente a qué partido vamos a votar y qué es lo que vamos a hacer mañana. Entonces, no hay necesidad. Sí que están experimentando con vacunas nuevas, de manera precipitada, por la urgencia. Entonces, claro que las farmacéuticas se están aprovechando y están ganando mucho dinero. Eso es cierto, eso es cierto, no lo vamos a negar. Ahora, vacunarte o no vacunarte, en muchos casos implica vivir o no vivir. Entonces, y lo más importante, cada vez que nosotros recibimos información acerca de este tipo de historias, nosotros tenemos que pensar, razonar, llegar a las conclusiones por nosotros mismos. Nadie nos tiene que decir, oye, nos tiene que venir con cualquier cuento, y por cualquier cuento que nos venga de internet o porque aparezca en internet un supuesto médico, o no, que esto no es una confabulación. Puede que tenga razón, pero uno tiene que mostrar pruebas. Es decir, ¿dónde está el chip? Que muestren el chip, sí, que muestren, mira, ese es el chip que está, este es el chip que está en las vacunas. ¿Dónde está el chip? ¿Alguien ha mostrado el chip, por ejemplo? Y frente a la gente que es capaz de creer en eso sin ver el chip. ¿No os parece que estamos locos? Es lo mismo que con la cuestión de los ovnis. Bien, vale, bien, vale. Hay ovnis, bueno, sí, ahí vemos fotografías, vemos vídeos, no sabemos si son creaciones, pero la comunidad científica dice, bueno, que nosotros queremos pruebas. ¿Están las pruebas? De manera pública. No, bueno, entonces no podemos hablar ni a favor ni en contra. ¿No? Entonces, por eso, ¿no? Sí, el grado de irracionalidad es altísimo. Sí, yo creo, y la filosofía, yo creo que la filosofía nos ofrece instrumentos, bueno, para preguntarnos bien, vale, es lo que tenemos que preguntar, bueno, bien, que las vacunas tienen un chip, bien, ¿dónde está? No hay chip, entonces yo no puedo opinar ni a favor ni en contra. Puede que haya chips, pero yo no lo veo, si no hay ninguna prueba, no hay ninguna evidencia, no tengo elementos como para opinar de esta manera. ¿No? Imagínense que la vacuna de tal país tiene un chip. ¿No pensaríais que un país que no comulgue con la ideología de ese país hubiera mostrado pruebas de dicho chip? Imagínate que el chip, las vacunas norteamericanas tienen chip. ¿No penséis que los chinos y los rusos hubieran
hubieran dicho, mira, aquí está el chip de las vacunas norteamericanas. O viceversa. Si las vacunas chinas o rusas tuviesen un chip, ¿no pensaríais que los norteamericanos lo hubieran mostrado al mundo? ¿Qué opinan? Que sí, que es como usted dice. O sea, alguien hubiera salido a decir, a salir a denunciar eso. O sea, ¿cómo puede decir que tienen chip y no mostrar el chip? A ver, Marcos. Y no, es como que está en la naturaleza también del ser humano No te inventarse oigo. estas teorías conspirativas. Entro y salgo. La única forma de poder escucharte. No sé por qué a veces se bloquea el sonido. Bien, ahí estoy. Marcos. Ahí, ahí me escucha. Sí, ahí lo escucho. No, yo decía que es como que está también en la naturaleza de las personas inventarse estas teorías conspirativas. Pasó también con la llegada del hombre a la luna, por ejemplo. Este, con la catástrofe también de Chernóbil salieron un montón de teorías conspirativas. Es como que siempre estamos buscando hallarle el lado oculto a algo, el lado, no sé, es algo que es un patrón que siempre se repite a lo largo de la historia de inventarse estas teorías, ¿no? Sí, pero la única diferencia es que el porcentaje de gente que cree en este tipo de historias, en este caso, que está vinculado también con la ideología mediterránea, Estados Unidos está vinculado con lo que es con el grupo republicano, y estamos hablando de un porcentaje muy alto de población. En algunos estados llega al 40% de la población de gente que no se quiere vacunar por diferentes razones, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo las redes sociales están influyendo de una manera muy diferente a antes. Antes, claro, evidentemente que antes había todo ese tipo de teorías conspirativas, pero era un porcentaje muy pequeño. O sea, ahora estamos hablando de porcentajes muy altos, ¿no? Y vemos incluso dentro de nuestras familias, ¿no? No, fíjate, no, que están diciendo que no sé qué, que no sé cuál. Entonces, por eso, y volviendo fíjate, estamos hablando de la caverna de Platón, como la caverna de Platón, hoy en día, 25 siglos después, es, es actual, es una alegoría, es una metáfora con la cual hoy en día la podemos seguir utilizando. De la misma manera que, al igual que Platón, vemos que la educación sigue siendo muy importante. Como decía Rocío, a mí la educación me puede abrir mundos, me puede abrir puertas. Como la importancia de tener gobernantes cultos, no ignorantes, no patanes, ¿no? Porque eso va a depender la calidad de las políticas públicas, unas políticas públicas que realmente estén pensando en el bien común, en la felicidad de toda una comunidad, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido es impresionante la actualidad del texto de la caverna. Efectivamente, como decía Andrés, eso de estos antivacunas, generalmente son personas que en vez de salir de la caverna se meten más dentro de la caverna, ¿no? ¿Y por qué? Porque se creen lo que les dicen las redes sociales sin ningún tipo de juicio, de ningún tipo de espíritu crítico. Y entonces, eh, el gran rol que, según Platón, que tiene la filosofía es precisamente ofrecernos instrumentos para salir de la caverna y poder pensar por nosotros mismos y ver los objetos reales, en este caso que sean las ideas, con nuestros propios ojos, ¿no? Entonces, por eso es interesante este texto que aún hoy en día nos sirve para pensar, por ejemplo, toda la problemática de la caverna, ¿no? Y cómo también, pues el tiempo que hemos estado sin poder salir de casa también es como también es también otra forma de leer la caverna, ¿no? Es decir, no podemos de estar encerrados en la caverna. Y cuando hemos estado en casa, ¿cuál es la información que hemos estado recibiendo? Pues principalmente de las redes sociales, ¿no? Entonces, por eso lo que es esta simbología de salirse de la caverna,
de que uno busque por sí mismo el conocimiento, eso es lo que a nosotros nos va a dar libertad, nos va a dar felicidad, nos va a dar... Pero luego también hay una dimensión política bien importante, que sería el tercer eje, ¿no? El primer eje, el eje es el conocimiento, el cómo podemos construir el conocimiento, el medio, que sería la educación, y el fin sería lo que es una sociedad más feliz, una sociedad más justa, pero una sociedad que está dirigida por sabios, no por patanes, sino por sabios, ¿no? Y entonces, según Platón, la mejor forma de contribuir con la sociedad es con nuestra propia sabiduría. Y para eso pues, tenemos que estudiar y estudiar por nosotros mismos. Es decir, la educación nos ofrece instrumentos, pero somos nosotros los que tenemos que estudiar. Somos nosotros los que tenemos que adquirir sabiduría. Es decir, a mí, por eso, en ese sentido, me parece poco sabio decir lo que es admitir este tipo de teorías conspirativas sin poder comprobarlas, sin poder verificarlas, ¿no? Y incluso si yo no lo puedo verificar, no lo puedo tomar como sabiduría. Entonces, nos faltan ese tipo de métodos que la filosofía nos ofrece. Es decir, la filosofía nos puede indicar, nos puede orientar de qué noticia es creíble y qué noticia no es creíble. Sí, en cierta medida aplicando el sentido común, pero también aplicando lo que es criterios de cientificidad. Sí, a ver, ¿hay pruebas o no hay pruebas? ¿No hay pruebas? ¿Qué me estás diciendo? Sí, el mero hecho de que una persona se presente como supuesto doctor es persona humana y nos puede mentir como cualquier hijo del vecino. O el mero hecho que uno se nos presente como una autoridad del gobierno, sí, también los gobiernos pueden mentir. Entonces, no tenemos que creer a las personas porque sean tal o sean cual. Sí, a mí ustedes no me tienen por qué creer porque yo sea filósofo o sea profesor de universidad, sino que yo tengo que ofrecer buenos argumentos. Yo tengo que decir el por qué esa idea me parece que es plausible o que no es plausible, que es creíble o no es creíble. Pero no me tenéis que creer porque por el mero hecho de que yo sea profesor, por el mero hecho de que yo sea filósofo, sino que sois vosotros los que tenéis que decidir si lo que yo digo es coherente o no es coherente, es creíble o no es creíble. Y eso es el principal instrumento de la filosofía, ofrecer herramientas para que nosotros podamos pensar por nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso es importante esta alegoría, esta metáfora de la sociedad, del conocimiento, de la política, porque según Platón nos ofrece esa posibilidad de salir de la caverna. Entonces, como decía Rocío, esto también es una elección de cada uno. Vosotros decidís si queréis estar dentro de la caverna o queréis estar fuera. Eso es decisión vuestra. Yo no os puedo obligar a salir. Es imposible. Es como también como es imposible que yo os pueda obligar a ser felices. Bien, ya hemos llegado a... Sí, pero ahí también sale la pregunta que está hecha en el práctico. ¿El mundo es real o es una ilusión? Eso es lo que vosotros, en función de vuestra sabiduría, en función de vuestros conocimientos, es lo que tenéis que responder. Sí. Yo tengo una idea, pero esa idea es mía, sí, no es relevante, para ustedes no es relevante. No, cada uno tenemos. La mejor respuesta para vosotros es la que vosotros construyáis, no la mía. Sí. Bien, gente, seguir avanzando con los ejercicios. Ya sabéis que la unidad 3 y la unidad 4 las actividades se pueden hacer en grupo, con lo que es mucho más cómodo, también más interesante, más rico. Seguimos ese pensamiento de Platón, de Sócrates, que también la filosofía tiene que ser dialogada, tiene que ser compartida. No es que esos pensamientos se queden en mi cabeza, sino que tiene que ser algo, es un producto tanto para Platón como para Sócrates, es un producto colectivo la filosofía, no existe una filosofía individual. Bien, el próximo lunes veremos a Aristóteles, que es un poquito más difícil. Profe, una consulta. En esta unidad, o sea, en años anteriores, había que presentar así una clase con algún tema. ¿Ahora también o no? ¿O solamente no, creo que sí.
Creo que no, en la unidad 4, hay que presentar, hay que hacer una presentación. Ah, bien, bien. Solo creo que hay una actividad en la unidad 4, que es hacer una presentación. Sí, la unidad 3 y la unidad 4 son más, sí, son más fáciles de ejecutar porque se hace en grupo. Igual para vosotros es más complicado, pero bueno, la idea es que también tenemos que adquirir herramientas, también otro tipo de herramientas, capacidades, habilidades, no solo se estudia o se aprende en solitario, sino que también eh, estudiar en grupo también es una buena estrategia, ¿no?, de aprendizaje. Bien, entonces el próximo lunes veremos a Aristóteles. No sé si la profesora Karina creo que ella de ofrece clases, ofrecería los viernes, pero en mi caso, es decir, al menos vamos a ir avanzando lo que es los lunes, al menos desde la dimensión teórica. Bien, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo lunes. Bien, profe. Hasta el... Ah, sí. Listo, profe, gracias. Yo tengo una pregunta que hacerle con el bendito cuadro. Que hay que poner conectores a cada... Sí, sacar las flechas y poner conectores. Poner con un concepto está vinculado con el otro concepto, porque si tú solo identificas los conceptos y no sabes cómo están vinculados, cómo están relacionados, eso quiere decir que no estás comprendiendo bien el texto. Es decir, la única forma de poder demostrar que estás comprendiendo el texto es indicando cómo están relacionados, vinculados los conceptos. Ah, bien. Que eso es lo difícil, Sí, pero sí. Esa dificultad implica que si lo logras demostrar que estás comprendiendo perfectamente el texto. Es decir, no puedes... lo bonito de los mapas conceptuales es que se refleja visualmente y de manera muy rápida si un estudiante ha comprendido el texto o no ha comprendido el texto. Bien, profe. Sí, ya. Bien. Ya. Entonces, si quieres, el próximo lunes también vemos el tema de Aristóteles y del mapa conceptual. Vemos los dos temas. Sí, igual ya lo voy a hacer y ver qué pasa. Perfecto. Bueno, profe, muchas Venga, gracias. Nos vemos el lunes que viene. Chao. Chao. Pasen una linda semana. Igualmente. Chao, profe. Chao.